Bueno, en Argentina, si uno piensa cómo se construyó sociohistóricamente la cuestión de los derechos humanos, tiene que referir de manera precisa a los efectos que generó el despliegue de la violencia estatal en el marco de la última dictadura cívico-militar, pero también en su inmediata antesala, sobre todo si estamos pensando en Córdoba, ¿no? Y en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. En ese contexto, entonces, en el marco de esa generalización de violaciones a los derechos humanos y a los efectos que el despliegue de esta represión generó en la sociedad argentina, y en este caso en particular en la sociedad cordobesa, es que podemos pensar cómo se fue construyendo, en el marco de las acciones de resistencia al despliegue de ese terror de Estado, cómo se fue construyendo algo, ¿sí?, que luego tomó la forma de un discurso de los derechos humanos o que se inscribió públicamente como el problema de los derechos humanos en Argentina. En ese marco, entonces, si nos ubicamos tanto en la antesala del golpe de 1976 como durante la dictadura y en la inmediata postdictadura o el inicio de la transición, como se suele llamar, a partir de 1983, lo primero que habría que traer a colación es que esta Facultad de Filosofía y Humanidades, y como toda la universidad, fue protagonista directa, no solo de las características anteriores a la represión, sino también de los efectos represivos. O sea, ¿qué quiero decir? Que la temática de los derechos humanos en esta facultad no es una temática ajena a su propia vida institucional. La propia comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades sufrió de diferentes formas los efectos del terror de Estado y los efectos de un diseño, un retroceso conservador, ¿sí?, tanto a nivel de las currículas como a nivel de disminución de los derechos de cada uno de los claustros que participaban de la vida universitaria. Entonces, muy brevemente, tenemos que poder considerar que en esta facultad, como en toda la universidad, hubo diferentes modalidades de esa represión o diferentes formas de violación a los derechos humanos, entre las que podemos destacar que hubo personas que resultaron desaparecidas, pero también hubo exonerados y exoneradas, hubo personas que se exiliaron, personas que se insiliaron. Por lo tanto, la temática de los derechos humanos, vuelvo a insistir, no es una temática que haya sido ajena o exterior a la comunidad, sino que es parte de lo que la propia comunidad vivió. Claramente, en los años 80 ya democráticos, es donde empiezan a tomar más cuerpo, ¿sí?, la denuncia y la recuperación de esos efectos que no habían sido posibles de ser tematizados en dictadura por parte de la propia comunidad de la facultad. Y eso se desarrolló en los años 80, paralelo al proceso de normalización, pero también en los años 90 de la mano de otros actores, de otras generaciones, que empezaron a ligar el no tratamiento institucional de esas demandas de derechos humanos con otras formas de injusticia y otras cuestiones, otras demandas que en el marco del neoliberalismo de los 90 también tenían que ser resueltas o tenían que ser tratadas institucionalmente. ¿Por qué quiero decir esto? Porque quiero decir que la temática específica de los derechos humanos, antes de ser tema en nuestra facultad o contenido curricular o contenido de las tesis de grado, de posgrado, de los planes de estudio, fueron demandas que se hicieron presentes en su propia vida institucional, aportadas por los distintos claustros, tanto en los 80 democráticos como en los 90 y en los primeros 2000. En todo caso es al revés, su ingreso a las currículas es un poco más tardío que su presencia en el espacio público y su articulación con otros colectivos, por ejemplo con el movimiento de derechos humanos, de diferentes actores de esta comunidad. Así que eso también me parece que es interesante porque la propia comunidad, antes de convertirlo en un contenido, lo convirtió en parte de su proceso de institucionalización, de sus demandas, de sus formas de actuar como comunidad universitaria y como comunidad específica de la facultad. En ese contexto, por ejemplo, los 24 de marzo, que se convirtieron, sobre todo en la década de los 90, en un momento paradigmático de una acción colectiva
de reforzamiento del Nunca Más, ¿sí? Tuvieron también en nuestra facultad, fueron motivando una serie de actividades, conmemoraciones, charlas de debate, colocación de placas, que iban de alguna manera también generando como esa disposición a incluir la temática y la cuestión y las demandas de los derechos humanos en la propia agenda cotidiana de la facultad. Así que eso me parece que es un rasgo distintivo para quienes estamos en esta comunidad, que probablemente no se dio de igual modo en otras facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y eso tiene que ver no solo con el compromiso que se fue generando entre los distintos claustros y las distintas generaciones con la cuestión de los derechos humanos, tanto en relación a esas violencias del Estado como a otras resignificaciones que se fueron produciendo sobre el tema de derechos humanos en democracia, ¿no? Y otras demandas y otros conflictos que se fueron expresando, sino también porque su propia comunidad sigue estando atravesada por distintas generaciones en los diferentes claustros que a su vez han sido parte de esas biografías, de esas historias de vida. O sea, uno no puede pensar que no hay en la universidad actual ya personas que estén ligadas a lo que haya pasado hace más de 40 años en nuestro país. Al contrario, sigue habiendo en su comunidad personas que son parte de esas y de otras luchas que también se referencian en la temática de los derechos humanos. Así que creo que esto es una particularidad de la comunidad de Filosofía y Humanidades, que quizás por eso tan tempranamente se articularon los paneles de derechos humanos en los cursos de nivelación, porque esto ya era parte de su propia vida institucional, o sea, se venían haciendo actividades en relación a derechos humanos en distintos momentos, incluso antes de que se instaurara la Semana de la Memoria como tal, se venían haciendo actividades y la temática de derechos humanos atravesaba parte de la cotidianeidad de la facultad. Así que me parece que recuperar un poco esa historia previa, colectiva, ayuda a pensar, por ejemplo, en la importancia de esta acción, si se quiere, pionera, de incluir la temática de derechos humanos en los cursos de nivelación, ¿no? Que ya lleva muchos años, que es una tradición y que además a mí me parece muy importante porque ha significado reconocer el atravesamiento de la cuestión de derechos humanos, ¿no? Entendida siempre como una cuestión que se construye, cuyos bordes no se han delineado totalmente, ¿no? Que puede haber nuevos sujetos, nuevas cuestiones que incorporen la temática de derechos humanos, que además está pensada como algo que tiene que transversalizar la formación de grado, o sea que no importa cuál es la carrera que se elija, ¿sí? Sino que la temática de derechos humanos es parte de ese atravesamiento institucional que también está en la formación, ¿no? Así que, bueno, esta es como una breve contextualización que me parece que ayudaría a pensar luego la especificidad de cómo se piensa la formación, la tarea, ya sea profesional, ¿no? Una vez que se egresa de esta facultad, vinculada a una cierta sensibilidad y un compromiso con la cuestión de los derechos humanos como un marco referencial para pensar, bueno, un estar en el mundo que tiene que ver con pensar en la justicia, en la no discriminación y en un montón de principios básicos que están dentro de la telaraña de los derechos humanos como constitutivos de la formación de egresados y egresadas universitarias.